Bienvenidos, iglesia. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante y es acerca de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia es demasiado importante porque no solo tiene que ver de repente como está muy mal explicado por algunos medios, por algunos ministerios, que tal vez ven a la disciplina como si fuera un castigo, sino que tenemos que ver que tiene muchos elementos que van a mantener a la iglesia unida, que van a colaborar con la madurez de la iglesia y que van a mantener la pureza de la iglesia. Así que debemos tener en cuenta todo esto. Para esto vamos a Mateo capítulo 18. Vamos a tocar varios temas, pero vamos a partir del orden que Dios ha establecido para que su iglesia sea ordenada y vivamos en comunión disciplinada. Amén. Vamos a Mateo capítulo 18, versos del 15 al 20. Acá tengo la cita, vamos a leerlo de la Biblia de las Américas. Y dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Partiendo de aquí vamos a ver acerca de lo que es la disciplina de la iglesia. Como verán, acabamos de ver que hay un orden y que ese orden tiene que ser cumplido. Porque cuando no cumplimos este orden, generalmente tendemos a tener un desorden total, valga la redundancia. Tendemos a la mundanalidad y a los deseos superficiales, a poner la palabra de Dios por debajo y nuestras emociones y opiniones particulares por encima, lo cual no debe pasar nunca. Entonces, eso de ahí vamos a tocarlo. Pero antes quiero que sigamos viendo un poco de lo que empapa la disciplina de la iglesia, empapa la disciplina formativa en la cual nosotros nos vamos consolando, exhortando, ayudando, animando unos a otros. Y el primer punto que quiero tocar es que para poder tener una disciplina eclesiástica hay que tener empatía. ¿Qué es empatía? Es ponerte tú en los zapatos de otro. La forma más espiritual de ver las cosas es eso, tener empatía. Y vamos a otro texto más, que es Gálatas, el libro de los Gálatas. La carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 1, dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Llevar las cargas y cumplir la ley de Cristo. El punto principal aquí en Gálatas capítulo 6 se da de manera general en el versículo 2, donde dice: sobrellevemos las cargas de los demás y cumpliremos así la ley de Cristo. Es decir, si un hermano o una hermana cristiano está abrumado, está amenazado por alguna carga o amenaza, estemos alertas para ayudarlo rápidamente. Si algún hermano se ha alejado de la iglesia, si algún hermano está atrapado en la oscuridad de su propio pensamiento, poniendo la Biblia por debajo y sus propias opiniones por encima, no dejes que este hermano sea aplastado. No dejes que este hermano sea destruido o que se destruya con su propia iniquidad. No seamos como los escribas y los fariseos. Jesús les decía en Mateo capítulo 23, parte de las exhortaciones que el Señor hace es que ellos ataban cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres para que ellos mismos, porque ellos mismos ni las pueden cumplir. Es decir, no creemos neoleyes que pongan más cargas sobre las personas que están creciendo espiritualmente, y no pongamos neoleyes como condiciones para que estas personas puedan volver a reconciliarse con Dios. No aumentemos las cargas, hermanos. Hagámosla más ligera para las personas. Yo sé que a veces hay personas que ni siquiera quieren hacerse ligero, porque buscan el problema, y tú le dices: bueno, olvidemos todo. No, quiero olvidar, quiero el problema, te dicen.
porque están atrapados ahí en el pecado. Y, y uno dice, ¿qué se supone que deben hacer entonces con su vida? Pues tú como creyente que eres espiritual, debes tener una vocación de reconstrucción de esa vida. Desarrolla la habilidad extraordinaria de entender a los demás y de detectar las cargas y dedicarte a aligerarlas. Desarrolla eso en oración. De esta manera, dice, cumples la ley de Cristo. Y esa es una frase extraña para algunos, ¿no? Pero hay que entenderla como Dios nos muestra en el mismo libro de los Gálatas, en el capítulo 3, verso 3, dice, Cristo nos redime de la maldición de la ley. O sea, hemos sido liberados de la maldición y la carga de la ley mosaica, o sea, de la ley de Dios que nunca pudimos cumplir, ¿no? De la ley moral. Solo ahora uno dice, pero, o sea, ya nos acaban de librar de esta ley, ¿no? Pero ¿qué? ¿Para cargarnos con otra más tranca? ¿Con otra más radical? No, la diferencia es que la ley mosaica nos dio una ley, pero que no podía cambiar nuestro corazón. Nadie puede cambiar nuestro corazón con la ley de Moisés, menos con las reglitas, con los principios que a veces son particulares, que tú te puedas crear en tu corazón de repente para la gloria de Dios, pero que tú no puedes usar eso para medir la fe de los demás. Pero ninguna de esas cosas puede cambiar tu corazón. Tú no puedes mortificar tu pecado de una manera mundana, porque tratar de mortificar tu pecado con reglas es simplemente atar. Es como atar a la zorra, pero igual va a querer comerse las gallinas. Pero acá debe haber una transformación, no atar al mismo animal. Nuestro orgullo y nuestra rebelión no pueden ser vencidos por la ley, y menos por reglas nuevas. Pero cuando Cristo nos llama a obedecer su ley de amor, se ofrece a sí mismo para matar, digamos, al monstruo que está dentro de nosotros. Él es el que cambia nuestro corazón. En Ezequiel 36, del 26 al 36, vemos que Él es el que nos cambia. Él dice incluso, ya siendo salvos entonces, con ese corazón nuevo dice, que pondrá su espíritu en nosotros, que nos alejará de nuestras iniquidades. Él va a trabajar en empoderarnos, en darnos el poder de su espíritu para poder amar su ley. Por eso, aunque la ley de Cristo es más radical que la justicia de los escribas y fariseos, y que aparentemente nos dejaría muy cansados, y tú pensarías, no lo puedo lograr. En Mateo capítulo 11, en el verso 28 al 30, el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces la ley de Cristo no es fácil, pero es fácil en el sentido de que cuando somos débiles, Cristo se fortalece en nuestras vidas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y se vuelve fácil porque produce el fruto del amor. Como dice el mismo Gálatas capítulo 2, dice, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo entonces. Él es el que vive en mí. Entonces debemos entender eso antes de ponernos por encima de los demás. Antes de creer que por alguna forma nosotros con la ley estamos logrando algo. Entonces, cargar las transgresiones de los demás es el punto principal acá. Es el punto de la disciplina eclesiástica y de la disciplina formativa. Entonces, hermanos, dice entonces la Biblia, ¿no? Si alguno de ustedes es sorprendido en cualquier delito, ustedes que son espirituales, dicen, deben restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Es decir, con un espíritu de tierna humildad. Ahora, las personas a veces no se quieren dejar restaurar con tierna humildad. Simplemente se van, no te escuchan. Pero eso no significa que tú vas a responder de la misma manera. Oración, hermano. O si eres un pastor, no te acostumbres a responderle a las ovejas. Tierna humildad, hermano. La verdad se tiene que decir. Se tiene que decir la verdad aunque no les guste. Una oveja descarriada necesita la verdad para que Dios la use, esta verdad, para despertarlo. Pero tenemos que aprender a llevar estas cargas que tiene. Detrás de su pecado también hay culpabilidad, ellos son culpables, pero también hay mucho pan que rebanar. Hay cargas como decepciones, frustraciones, enfermedades, desempleo, pérdidas de un ser querido, rechazo, muchas cosas. Y si estamos llenos de Cristo, nos vamos a ocupar como líderes, pastores y como miembros de una iglesia local a llevar estas cargas. Entonces Pablo nos dice que las cargas incluyen, sí, transgresiones, y los oprimidos, o sea, se sienten oprimidos por el pecado, pero son culpables también. Pero nosotros que te creemos espirituales y tú crees que tú sí estás bien, pues restáuralo. Una persona que está pecando, o sea, por ejemplo, si tú eres testigo de una actitud pecaminosa o de pecado de alguien, o esa persona tiene algo contra ti, como vimos en el primer punto que dice, gana a tu hermano, restáuralo. Pablo dice, restáuralo. Esa misma palabra en el original es la
palabra que se usaba cuando uno tenía que reparar las redes cuando vas a pescar, por ejemplo en Mateo capítulo 4, para reparar las redes rotas. Entonces el pecado, digamos que es un colapso en el programa, en el sistema de nuestra vida, y tiene que ser reparado. Es como que se malogró algo en la máquina, ¿no? Y si encuentras a alguien con una crisis de una depresión o que se ha alejado de la iglesia, haz lo que tienes que hacer para restaurar a esta persona. Tenle paciencia. Haz lo que tengas que hacer con la palabra de Dios, poniendo la palabra por encima para que esa persona comience a ponerla también por encima. No te laven las manos diciendo, eso no es asunto mío. Y tampoco destruyas a la persona diciéndole, no, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto como un condicional. Lo que sí tiene que hacer es arrepentirse. Y es así. Entonces, sabemos que solo Cristo puede perdonar y reparar la ruptura del pecado, pero Él va a usar a su iglesia y tú y yo somos miembros de una iglesia. Y Él nos va a usar para, como te repito, para animarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para reprendernos, para advertirnos, para amonestarnos y para enseñarnos cuál es el verdadero camino que tal vez conocíamos acá, pero no había bajado acá. Así que, hermano, no sé, ¿no sería maravilloso pertenecer a una familia de creyentes que toman este primer paso de Mateo 18? Que se aman tanto unos a otros que simplemente no pueden mirar hacia otro lado mientras mi hermano o mi hermana se endurece. Que no se repiten más, pero él me hizo esto. Pero los peros te llevan al infierno. Mira, si tú crees que tu hermano ha fallado contra ti, que se va a perder, es posible que si él no se arrepiente, se pierda. Pero tú te vas a ir con él. Porque no has demostrado ser como Jesús, que él no pone ni un pero y él te dice, te perdono en una nomás. El que viene a mí dice, yo no lo he hecho fuera. Recuerda que si ves a un hermano que se ha alejado y Dios lo está disciplinando, es porque es su hijo. Ya a eso vamos. Punto número 2 es eso. Dios no disciplina al mundo. Hay gente que hace lo que da la gana y tú dices, qué injusto. Y yo soy cristiano y cada vez que hago algo me va todo mal. ¿Por qué si quiero ser feliz con, no sé, te desvías a un camino? ¿Por qué me sale mal? Porque Dios no disciplina al mundo, sino a sus hijos. En Hebreos capítulo 12, acá la tengo la cita, vamos a leer, dice, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja como sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no son hijos. Wow. En este punto del capítulo 12 del ensayo a los hebreos, la explicación es la más clara que podemos ver, en referencia a cómo Dios disciplina y a quién. A menudo no reconocemos la disciplina de Dios cuando se establece, ¿no? Incluso si hemos orado por ella, tú oras, Señor, ayúdame a ser disciplinado, pero cuando te viene la disciplina tú te quejas, ¿por qué me pasa esto? Pero acá dice que no mires con ligereza la disciplina del Señor, ni te canses cuando Él te reprenda, no te enojes. Si alguien te dice la verdad, estás mal por esto. No, que en tu corazón no haya, no, yo no estoy mal, usted debe estar mal, pastor, usted debe estar mal, hermano, hermana, yo no. Eso solo hace un niño chillón o una niña chillona. Tú eres un hijo de Dios. No tengas miedo. Dios te está diciendo, te estoy mandando a mi iglesia a decirte que has roto su ley porque te amo. Entonces, a veces lo puedes aceptar, pero igual te quejas, dices, oh Dios, está bien, me equivoqué, pero qué tranca es esto, ¿no? Por favor, ya. No te quejes por la disciplina del Señor, ni te canses cuando Él te reprende. ¿Te das cuenta de esto? Si nos quedáramos sin disciplina, dice, de la que todos hemos participado, porque todos hemos caído y a todos Dios nos ha disciplinado, dice que seríamos hijos ilegítimos. ¿Te das cuenta? Y tus padres terrenales, o muchos de ustedes que son hermanos padres, saben que cuando castigan a su hijo no es porque lo odian, lo hacen porque lo aman, porque quieren que ellos se disciplinen. Es igual el Señor con nosotros. Es como que Dios te dice, te amo demasiado para evitar que te vaya bien en esto que tú has emprendido en rebeldía. Te amo tanto que no voy a dejar que te vaya bien y creas que así es. Tú dirás, pero a otros sí les va bien. Es posible que no sean creyentes. ¿O tú crees que Dios bendice cuando uno hace las cosas fuera
del reino. Mira, como dice la palabra en el verso 11, ¿no? Toda disciplina nos parece dolorosa. Lo dice él porque él también, el autor de Hebreos lo sentía, como tú y como yo, nos parece doloroso, no nos parece bonito, pero luego dice, produce, en el verso 11 dice, produce fruto pacífico de la justicia. Aquellos a quienes han sido entrenados, por ahí es como una forma de entrenamiento. El músculo de tu fe va a hacerse más fuerte cuando tú te sujetes a Dios en medio de esa tormenta, en medio de esa disciplina. Como vemos en 2 Corintios capítulo 12, ¿no? Dice el Señor, confía en mí, te está diciendo, confía en mi gracia. Mi gracia será suficiente para ti en este dolor. Y después, nunca te vas a arrepentir de este doloroso entrenamiento. O sea, nunca te vas a arrepentir de haber recibido estos azotes, porque Dios el que ama azota, dice. Es decir, como cuando tu padre los padres verdaderos, no esos que les escuchan a la psicología antinatural de ahora y que no pueden darle ni siquiera un buen castigo a sus hijos. Tú que eres un padre que amas a tu hijo y le metes un buen correazo, tú quieres que él se modere, ¿no? Pues el Señor también hace así, te azota. No significa que te amarran y te dan en la espalda 40-1, no, sino que te da un chicotazo. El Señor a quien ama disciplina, hermanos. Esto no significa que Dios no te ama, significa que hay dimensiones de amor de Dios que son alucinantes y que solamente podemos conocer a veces a través de la disciplina. Como decía un pastor llamado David Wilkerson, la angustia y la disciplina son un paso antes de un nuevo conocer de Dios, antes de un nuevo encuentro con Dios. Entonces, si tú eres disciplinado a través de la iglesia, a través de las circunstancias, acepta la disciplina, dale gloria a Dios, sé humilde y no te levantes en contra del Señor. Ahora, a veces hay momentos difíciles en donde una iglesia o una congregación local tiene que tomar decisiones claras para personas que no se quieren arrepentir, para personas que traen divisiones, personas que traen caos, personas que traen problemas y que andan quejándose, fastidiando, trayendo divisiones, metiendo ideas en la cabeza de los hermanos, todo porque ellos creen que son la medida de la justicia. Y eso está en Tito capítulo 3, verso 10, dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Ay, no, qué feo, así seguro, así es Dios. ¿Te estás diciendo que está mal la palabra del Señor? Porque aquí está en su contexto, puedes leer todo el libro de Tito. Deséchalo, dice. Mira, en 1 Corintios capítulo 5 hay un caso de inmoralidad muy grande. Lo puedes leer en el capítulo 5, verso 5. Y te lo voy a leer para que lo veas. ¿Y cómo es la disciplina? Dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, o sea, entre los no cristianos. Imagínate cómo sería esto en nuestro tiempo. Algo que ni ellos harían. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Mira, esto es un incesto. Es un pecado sexual gravísimo. ¿Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de habernos entristecido? Para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de nosotros. Esta iglesia estaba permitiendo ese pecado. Y luego dice, pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de la carne, pero mira lo que dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acá había un pecado muy grave con una persona no arrepentida, que incluso estaba causando problemas aún, y la iglesia era muy, muy condescendiente, lo estaban dejando ahí. No tenían el valor para decirle la verdad, que el Señor manda que estas personas deben ser disciplinadas fuera de la comunión. Por eso se llama excomunión, fuera de la comunión. Que acá también se utiliza la palabra entregar a Satanás. Entregar a Satanás es sacarlo fuera de la membresía. Pero no es para condenarlo, no lo estamos mandando al infierno, tampoco no significa que no le estamos hablando, que no le vamos a hablar, que no lo podemos visitar, ¿no? Lo estamos sacando solo de la membresía. Porque la disciplina del Señor es estricta, pero es misericordiosa. He visto muchos casos donde las personas ya no les hablan, no quieren hablarles. Incluso hay gente que se pone solo en los brazos de Satanás, porque por motivos X que no son bíblicos, se retiran y se van al mundo. O sea, ellos mismos se van a la disciplina excomunión. Ellos mismos se autodisciplinan excomunión y defienden su postura del pecado que están cometiendo sinvergüenzamente. Pero el Señor es bueno.
Y si tú lees 2 Corintios, este hombre que cometió algo muy grave, se arrepiente y regresa. Porque el Señor es bueno. Y como dice el apóstol Pablo, a fin de que el espíritu sea salvo. Si realmente es de Dios una persona que ha cometido un error y ha tenido que ser disciplinado fuera de la iglesia, el Señor se encargará de traerlo a sus pies. Sea tal vez en su lecho de muerte, sea tal vez antes para que regrese a la membresía. Ese sí está en manos del Señor. Una vez que una persona sale excomunión, los pastores ya no podemos hacer más que cuidar al rebaño que tenemos. Si este hombre sigue causando divisiones, sigue metiendo ideas anticristianas, antibíblicas, entonces se le tiene que recomendar que sea dejado de lado. Pero si es una persona que simplemente se está destruyendo a sí mismo por su pecado, vamos por él. Como Cristo dice, él deja las 99 ovejas y va por la que se perdió. En Tito, generalmente no está hablando de una oveja que se perdió, sino de un cabrito que se salió, que no es oveja. Ahora, para terminar, ¿cuál es el orden entonces que debemos seguir? Como vimos en el texto principal, una vez sabiendo que debemos ponernos en los zapatos de ellos, porque todos podemos ser tentados, los pastores también, todos podemos caer, todos somos iguales, nosotros no creemos en papas y sacerdotes, todos somos un reino de sacerdotes y profetas, todos predicamos y todos intercedemos por este mundo, para eso nos puso Dios acá, para eso Dios nos salvó, para servirle a través de nuestro servicio al mundo. Entonces vamos a ver un orden. Punto 4, es la disciplina de la iglesia. Entonces tiene un orden y tiene sentido cuando entiendes lo que es la iglesia. Si la iglesia fuera un edificio, entonces la disciplina podría ser involucrar una mejor administración de la propiedad que tenemos, por ejemplo, ¿no? Si la iglesia simplemente fuera una institución, entonces la disciplina pudiera ser sobre la reestructuración de la organización, ¿no? Y si la iglesia fuera solo un espectáculo semanal, como a veces parece por ahí, entonces la disciplina podría requerir una mejor planificación del evento, ¿no? Y aunque a veces estas cosas juegan un papel con nuestra experiencia de la iglesia contemporánea, el Nuevo Testamento es claro en que la iglesia fundamentalmente es un pueblo, una congregación marcada por su compromiso con Cristo, unos con otros porque somos un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo. Para los que nunca han escuchado esta palabra, místico no tiene que ver con la brujería. Esta palabra místico se usaba en las teologías sistemáticas del siglo XIX-XX para hablar de espiritual. Bueno, por si acaso. Bueno, por tanto, entonces, cuando la Biblia habla sobre disciplina, se refiere al cuidado, como vimos, de las personas. Y este proceso mediante el cual los miembros de una iglesia se cuidan unos a otros, del engaño del pecado, y defendemos la verdad del Evangelio, nos tratamos con el Evangelio. Entonces, la disciplina formativa de una iglesia, nuestro trato, tiene lugar mayormente de forma informal, ¿no? O sea, la formativa es informal. Conforme a los cristianos hablamos la verdad en amor unos a otros, nos exhortamos, nos consolamos, nos animamos, vamos formándonos. Sin embargo, en este mundo caído, como ya vimos, entonces hay momentos de disciplina formal, eclesiástica, y para eso vamos a ver los pasos de Mateo, capítulo 18, que leímos al principio. Y el primer paso dice que es que tenemos que tener una conversación privada con la persona, con quien tengamos un problema personal, o de la cual seamos testigos nosotros de algún tipo de actitud pecaminosa. Puede ser una murmuración, puede ser una cosa diferente, pero si tú has sido testigo de una conversación pecaminosa, de una acción pecaminosa, tú has sido testigo de cualquier cosa, no le debes estar contando como chismoso a otros. Anda y habla con esa persona. Y si tú dices, no, es que yo no me llevo bien con él, entonces tú eres igual de pecador que esa persona, y los dos están mal. No tienes excusa, tú no eres acá el paladín de la justicia, eres igual de culpable, y como les dije en el sermón de la semana pasada, eres igual de delincuente que el que chismea. Todo comienza con una confrontación amorosa y privada, Mateo 18:15. Y este versículo no lo escribí yo, no lo ha escrito el Papa, no lo ha escrito los puritanos, no lo han escrito los pastores famosos de este tiempo. Esto es inspirado por Dios, por el mismo Cristo. Así que si tú no obedeces, desobedeces a Cristo. Y no hay otro contexto donde lo puedas interpretar. Es así, mueres. Así es fácil. Entonces, como les dije antes, ¿no? Esto sucede en la vida de la iglesia. Somos humanos, va a haber siempre problemas. El miembro que sabe del pecado sin arrepentimiento debe ir a donde el que ha pecado, ¿no? Y en amor llamarlo al arrepentimiento. No puedes ir a contarle a otro hermano, ni al diácono, ni a mí, ni al pastor. No, o sea, no es así. En lugar de promover el chisme y la división, Jesús te ordena
hablar en primero de forma privada, solo entre ambos, solo entre el testigo y el pecador, y el que ha cometido la falta, o de repente con el que cree que ha cometido la falta, de repente no ha cometido ninguna falta, y en la percepción del testigo es una falta, se debe recibir con amor. Y si tú eres la persona a la cual te están amonestando, recíbelo con amor y dile, hermano, cuéntame, de repente quiero saber qué he hecho de malo, que Dios me libre de los pecados que me son ocultos. No seas orgulloso. Y por la gracia de Dios, este es el medio a través del cual Dios obra para arrepentimiento de su pueblo. Ahora, ¿qué sucede si esta primera confrontación es rechazada? Si la persona tiene una cosmovisión mundana de la vida, este hombre que ha caído no quiere hacer caso, no acepta, dice, no, está bien, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo pienso así. No, gracias, yo no quiero saber esto. Entonces, lleva a dos personas contigo, dice el Mateo 18, 16. Entonces, el próximo paso amplía el círculo de involucramiento. Recién en el próximo paso, si tú te pasas del 1 al 2 de frente, estás en pecado, tú igual que el que cayó. Pero si ya hablaste con él en privado, el próximo paso incluye otro círculo de involucramiento. Y eso no implica que lo vas a sacar al frente de la iglesia. Jesús instruye a los miembros a llevar una o dos personas más, miembros de la iglesia, para confrontar al que fue descubierto en pecado, ¿no? Y si los ancianos ya han sido notificados, puede ser apropiado que uno de los ancianos vaya junto con el miembro que está a cargo. Pero no haberte saltado y de frente contarle a los ancianos. Si tú no has querido ganar a tu hermano, ¿por qué te vas a contarle a los ancianos? ¿O por qué le contarías a otro hermano si no has intentado en una conversación privada y personal, nada de que un mensajito, no? Sería bueno considerar eso, ¿ves? Aquellos involucrados hasta este punto deben evaluar la respuesta del que ha sido descubierto en pecado, ¿no? Y determinar si existe evidencia genuina y duradera de arrepentimiento. Si el chico o la chica o el anciano o la anciana o el hermano o la hermana dicen, bueno, me arrepiento, han ganado a su hermano. Ya no tienes que ir hasta el anciano, ¿ves? Muchos casos pasa así, la mayoría de casos pasa así. Dios trae arrepentimiento y trae reconciliación. Y eso es tener el corazón de Cristo, un corazón que da nuevas oportunidades. Si tú eres el afectado, tienes que ir con un hermano y perdonarle. Y darle una nueva oportunidad como Cristo te la da todos los días. Nada de que, no, yo sí quiero perdonar, pero todavía en mi corazón no lo siento. Mala suerte, pues. Si no, no estás diciendo que no eres creyente, que no has nacido de nuevo, que Cristo no te perdona a ti. Paso 3. Ahora es así, intentaste tú mismo, intentaste con 2 testigos, y si esa persona no se arrepintió. Paso 3, no 1, paso 3, puedes comunicarlo a los ancianos. Es el momento. Aquí el liderazgo tiene la responsabilidad ya de considerar la naturaleza de los cargos, ¿no? O sea, el pecado, algo concreto. O sea, los pastores deben ver, es algo lo suficientemente serio como para garantizar que esta disciplina se lleve bien. ¿Existen otros miembros que puedan dar más testimonio acerca de este pecado? ¿Cómo cuidamos a aquellas personas que han sido perjudicadas? ¿Y qué pasa si esta persona aún así no se arrepiente y encima está tratando de meter sus ideas falsas? Pueden ser herejías, pueden ser berrinches, pueden ser murmuraciones o chismes, un montón de cosas pueden ser, pero a otros miembros de la iglesia que le escuchan. Entonces, lamentablemente, mira, ya se le dio misericordia, 1, 2, 3, y no hizo caso. ¿Qué diríamos? Incluso hasta cualquier persona que no es cristiana diría, esto es terrible, es un vulgar sinvergüenza, ¿no? ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios y no quiere? No parece cristiano. Pues lamentablemente no lo parece. Entonces, luego de una advertencia más, se le tiene que comunicar a la iglesia, ¿no? Se le tiene que comunicar a la iglesia, lamentablemente. Como dice Mateo 18 al 20, ¿no? Y es un asunto sensible. Yo creo que no se tiene que hacer como hacen algunas congregaciones, sacarte al frente, a pasarte vergüenzas, porque aunque esta persona ya no quiere ni siquiera ser parte de la iglesia, de repente es posible de que sea un no creyente, no se debe hacer escarnio del árbol caído, pero sí comunicar a la iglesia que esta persona ha sido removida de la membresía a causa de su pecado no arrepentido. Y justo vamos a lo que hablamos antes, ¿no? De repente esta persona debe ser disciplinada excomunión, fuera de la membresía, o ella misma ya se fue de la membresía. Entonces, para terminar, mira, la disciplina de la iglesia fuera más fácil
si la iglesia no estuviera compuesta de personas, pero nosotros somos personas. Y Jesús no vino a salvar edificios, instituciones o eventos. Él vino a salvar personas. Porque, ¿sabes qué? Los candidatos a esa disciplina podemos ser tú o yo. Tú y yo podemos ser candidatos a la disciplina. Y entonces veamos cómo Dios nos ama y tratemos a las personas que han caído como quisiera que nos traten a nosotros si caemos. Porque en realidad lo que hace la disciplina de la iglesia, tanto en su etapa de misericordia total como en la etapa donde tristemente tenemos que retirar a alguien de la membresía, sacarlo de la comunión, es un regalo maravilloso de Dios. O sea, la iglesia es una reunión de aquellos que a través del arrepentimiento, la fe, reciben la esperanza de salvación en Cristo y se ayudan unos a otros a perseverar en esa esperanza. Entonces, descuidar la disciplina es no amarnos, es no cuidar a los pequeños espirituales que están entre nosotros. Así que si escuchas esto y eres mayor, ya un cristiano de años, lo sabes. Mientras trabajamos en seguir las instrucciones de Cristo para la pureza de la iglesia, nos estamos aferrando más al Evangelio. Entonces, este tema no es manejado porque nosotros nos dé la gana. Este no es un sistema eclesiástico de los bautistas o de los presbiterianos o de los pentecostales, no. Esto es lo que hace una iglesia bíblica. Hay casos así excepcionales donde a veces uno dice, pero ¿por qué no conversaron las dos partes? Porque una parte se va de la iglesia, pues. Se pone excomunión. Entonces yo no puedo, como pastor, por ejemplo, hacer más. Yo no puedo hacer más. Tengo que entregárselo a Dios. Porque ya no está en la comunión. Yo solo trabajo como pastor, como ser humano que soy dentro de la comunión. Pero hay que orar mucho y pedirle al Señor que nos dé la misericordia que sea necesaria. O sea, lo que sea necesario, Señor, para que tú te glorifiques en medio de todos estos casos. O sea, es por eso que un cristiano que tiene a Cristo como su fuente única de felicidad, da la bienvenida en oración a la disciplina. Incluso quieres que Dios te discipline. Yo no puedo estar así, necesito que Dios me discipline. Esa es una señal de madurez espiritual. No que te corras, sino dar la cara. Generalmente, los que dan la cara pueden tener pecados 100 y uno que tiene 2 pecados no da la cara. No se puede hacer más. Porque el orgullo lo va a consumir. Pero el Señor quiere perdonar a los que dan la cara, a los que siguen los pasos que Él ha dado, a los que se sujetan a los pasos que Él ha dado y no se inventan sus propios pasos. Es una señal de madurez espiritual. Desear como un verdadero tesoro, la disciplina. Te lo dice alguien que ha sido disciplinado muchas veces. Y yo sé que tú también. Si deseamos evitar la disciplina en serio, y no se la pedimos incluso por temor a que nos responda, tú dices, ¿y si no se le ocurre responderme? Pero estaríamos pensando y razonando no como espirituales. Es como decirle, no gracias a la oferta de Dios, ¿no? A la oferta de Dios, y es una oferta buena, es de un bien alucinante y enriquecedor del alma, que nos fortalece la fe y nos da alegría, porque tú sabes lo hermoso que va a ser cuando tengas tu conciencia tranquila delante de Él, que has repasado tu disciplina, que te sientes amado por Dios, que has sido restaurado. No rechacemos la ganancia, hermanos, de ser fortalecidos para comprender el amor de Dios que sobrepasa el conocimiento. Allá en el mundo no hay disciplina, hay perdición, y tu corazón lo sabe. Y también lo sabes porque tu mente lo sabe, porque has leído la Biblia, seguro. Entonces busquemos ser maduros. No permitamos que los berrinches o las objeciones a corto plazo de nuestra carne y los deseos fallidos, ¿no?, de nuestro legalismo incluso interno nos haga caer en eso. No nos conformemos con alegrías superficiales. Como dice Oseas capítulo 6, verso 3, nos sigamos adelante para conocer al Señor. Tienes que seguir conociendo al Señor. La disciplina es temporal. Y luego seguirás adelante y algún día vas a poder ayudar a tanta gente que seguro va a estar igual o peor de terca que lo que tú pasaste cuando de repente tuviste que pasar una disciplina de esta manera. Aférrate a lo que verdaderamente dura toda la vida. Aférrate a la eternidad, no a cosas temporales. Pídele al Señor, Señor, que me cueste lo que me cueste, discúlpame, ¿no? Pero necesito de ti. Necesito que compartas tu santidad y poder dar fruto de justicia. Que Dios nos ayude, pues, hermanos, a aplicar esto a nuestro corazón. A amar sin condiciones al caído. A cumplir los pasos uno por uno. Así, ese es un dogma para la iglesia a partir de ahora. Aquí en Gracia Urbana, como vimos en el sermón anterior, ¿no? Es un crimen no obedecer a Cristo. Es un crimen. Mateo 18, tú no lo obedeces en todas las áreas de vida, es un crimen.
No es cosa de las iglesias, es cosa de Cristo y la obediencia que necesitamos. No es legalismo, porque no estamos inventando una ley, ¿ves? Ni tampoco te estamos haciendo matar un chivito. Te estamos diciendo que obedezcas lo que manda el Señor, porque eres salvo, ¿no? Clámale a Dios, que te cueste lo que te cueste. La verdad es doloroso y te lo digo por experiencia. Clama a Dios. Va a ser más doloroso si no le clamas. Es mejor que te duele un poco tu carne, que luego te duele el alma. Vamos a terminar en oración. Amado Señor, te damos gracias por tu disciplina, gracias por ese regalo maravilloso que nos das de reconciliación unos por otros, de amarnos unos a otros. Porque tú estás en medio de la exhortación cuando nos jalamos las orejas unos a otros. Danos la sinceridad y la transparencia para aceptar cuando somos reprendidos por nuestros hermanos con mucho amor. Y tener la empatía, Señor, la misericordia, cuando nosotros exhortemos a otros hermanos con mucho amor. No queremos ser desobedientes, Señor. No queremos delinquir rompiendo tu ley. Queremos hacer las cosas como tú quieras, Señor. Gracias, Dios mío, por tu disciplina. Gracias por el orden que pones para tus iglesias. Tú eres maravilloso, Señor. Y es un regalo maravilloso lo que tú haces para con nosotros. Gracias también por la misericordia. Queremos ser así como tú de misericordiosos. Pasar lo que otros sienten por su corazón y pasarlo en nuestro corazón para poder comprender a los demás. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.